Bien, corre video 2, es el segundo video de la clase del miércoles 6 de mayo. Por cierto, el día de bajas. Ya lo saben mejor que yo ustedes, ¿verdad? Solamente les pude dar 2 calificaciones, no hubo de otra. Ojalá que con eso tengan elementos para decidir si se dan o no de baja. Ya saben que quedan otros 2 exámenes. El examen 3 ya hay fecha. Y el examen 4, que es el final, que va a ser como un parcialote de optimización, donde sí tienen que saber lo anterior, sin duda, pero va a ser concentrado en la optimización, ¿verdad? Y ese valen todos lo mismo, cada uno con su tarea del 10%, como siempre, y hay que aprobar el final, acuérdense de ese detalle, ¿no? Entonces ustedes valoren si se tienen que dar de baja o se pueden dar de baja o no, deberían dar, no sé, cada quien valora lo suyo, ¿no? Bien, el tema del envolvente es nuestro tema de esta clase. Y lo que acabo de decir ahorita lo voy a generalizar un poco a lo salvaje. Sí, la demostración es muy parecida, pero con más derivadas parciales, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos que mi variable x en realidad son n variables. Por eso lo tengo como un vector, ¿verdad? Tiene n variables. La función variables endógenas, es decir, variables, ¿verdad? Y al vector A le voy a llamar el vector A1, A2 hasta AM, por llamarlo de alguna forma. Es decir, son m parámetros. En la función objetivo va a haber n variables y además m parámetros, ¿verdad? N variables y m parámetros. Pueden coincidir m y n, pero pueden no coincidir. Puede haber 3 variables y 2 parámetros, o 2 variables y 5 parámetros, en fin, o 7 y 7, no importa. Hay problemas bastante complejos de esto, que generalmente se resuelven con computadoras, pero la teoría es la mismita, ¿verdad? Las ecuaciones que se resuelven son las mismitas. Como yo les digo siempre, la computadora resuelve ecuaciones, pero no, ustedes son los que saben qué ecuaciones va a resolver la computadora, no ella, ¿verdad? Ustedes son los que deciden con qué ecuaciones alimentarla para que les dé las soluciones, y ustedes discriminar cuál de las soluciones fue la buena, ¿no? Pero bueno, entonces, el problema más general es optimizar una función f que depende de las n variables y de los m parámetros, pero los ponemos así, lo escribimos de esta manera, ¿verdad? De esta manera. Ahora, para encontrar los puntos críticos ya saben que sacamos las derivadas parciales respecto a x1, a x2, a x3, a todas ellas, y las igualamos a 0, ¿no? Entonces, se llama conceptos de primer orden para optimización sin restricciones, optimización libre esto, ¿verdad? Pero una función de n variables, ¿no? Entonces, le vamos a pedir, ¿verdad?, que las derivadas respecto a x1, respecto a x2, respecto a xn, sean todas ellas 0. Todas ellas van a ser 0. Es un sistema de ecuaciones complicado, en donde va a tener una solución que es la del óptimo, ¿verdad? Entonces, la solución se va a llamar x asterisco, que por supuesto la solución pues va a depender de las a's, por supuesto, va a depender de las a's, de las m-a's que hay por ahí, ¿verdad? Entonces, digo, la solución hay una x1, una x2, todas asterisco, pero lo escribo como un vector un poco más compactito, ¿verdad? Entonces, toda esa solución que son n cantidades, las n dependen de m cosas, ¿no? Es bastante más complicado el asunto, ¿no? Más elaborado, no complicado, ¿no? Más latoso, sin duda alguna. Y la función de valor sigue siendo la función original evaluada en la solución que encontré. Y por supuesto que la función de valor depende de los parámetros, de todos ellos, de A1, A2 hasta AM, ¿verdad? Depende de todos ellos. Bueno, entonces tendríamos aquí esto. Una cosa es en dónde ocurre el óptimo, que se hace resolviendo todo esto, ¿verdad?
y otra cosa es cuál fue el valor óptimo. La solución la meto en la función original y obtengo el valor, y que dependió en este caso de los parámetros. Bueno, el teorema del envolvente, en este caso, afirma, ¿verdad?, que las derivadas b puede cambiar cuando cambia a1, a2, o hasta am, ¿verdad? Se escribiría así: la derivada parcial de b respecto a i. ¿Quién es i? Cualquier cosa entre 1 y m, puede ser a1, a2, etcétera, etcétera. Va a ser lo mismo que la derivada parcial de f, en donde le metí aquí esto, pero lo considero como constante, y el vector a, también respecto a i. Pero estos son muchas, porque hay un teorema del envolvente para a1, otro para a2, otro para a3, otro para am. Son m las a's. Entonces, 1 menor o igual que i, menor o igual que m. I es un entero que está, perdón, aquí quedó muy feo, la i está entre 1 y m. Entonces, yo puedo derivar respecto a cualquiera de ellas y va a ser lo mismo. La manera de demostrar estas otras con la cadena es mucho más complicada, pero van a ser 0 muchas de estas, porque de ahí viene la solución x asterisco. Son 0 muchas, entonces sobre ella nada más el término que está aquí. Se demuestra igualito. Este sería el teorema del envolvente para una función, un programa de optimización sin restricciones. Es optimizar una función que depende de ciertas variables y ciertos parámetros. Bueno, se optimiza, obtenemos la x asterisco, la solución, la función de valor, y lo que sabemos es que es igual derivar esto que derivar esto. Y generalmente va a ser mucho más sencillo derivar esto, porque derivar esto considero esto como una constante. Aunque sé que las x dependen todas de las a's, no importa, aquí se toma como constante y se deriva respecto a las demás, ¿no? Entonces, esa es una generalización de lo que vimos hace ratito, ¿no? Vamos a hacer un problemita nada más para ir viendo cómo está el asunto. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver el problema de optimizar otra vez. Seguimos en optimización libre. Ya al final de esta clase o la que sigue, ya vemos la restringida, que también aplica el envolvente, pero con el lagrangiano. Vamos a ver a qué me refiero. Optimizar esta función que tiene una sola variable y dos parámetros. Serían a1 y a2, o bien preferí llamarles alfa y beta, ¿no? Entonces, x al alfa menos beta x. La variable endógena es una sola, la variable principal. Y estas a y b son parámetros constantes. También aquí me piden que la alfa y la beta sean positivos para evitar ahí broncas, ¿no? Bien, entonces ese es el problema. Lo hago para comprobar el teorema del envolvente, nada más. Entonces, ¿cómo tenemos el óptimo? Pues derivando respecto a x. La derivada respecto a x de esta función, en este caso, sería alfa x a la alfa menos 1 menos beta. Y esto se iguala a 0. Bueno, para despejar x de aquí, ¿verdad? La x va a estar dada por beta sobre alfa. Beta pasa multiplicando, la alfa pasa dividiendo, y hay que sacar raíz alfa menos unésima, ¿verdad? Es decir, elevar todo a la 1 entre alfa menos 1. Alfa menos 1. Esa es la solución, que obviamente depende de los dos parámetros, alfa y beta. La voy a escribir aquí mejor, ya que derivamos la función y todo. Voy a poner aquí que la x asterisco, ¿verdad?, resultó ser, de aquí se hace el despeje directamente, ¿verdad?, beta entre alfa a la 1 entre alfa menos 1. Es decir, elevé ambos lados a la 1 entre alfa menos 1 para que aquí se cancelara y me quedara, es la raíz de orden alfa menos 1, ¿verdad? En pocas palabras, ¿no? Bien, entonces, esto de aquí no fue importante, lo mismo lo hice aquí, ¿verdad? Despejar x de la ecuación de primer orden, ¿no? Que diera 0 la derivada. Bueno, ese es x asterisco. Bien, ¿quién sería en este caso la función de valor?
que va a depender de alfa y de beta, por supuesto, pues la solución la metemos en la función, ¿verdad? Y va a quedar, ¿quién? X a la alfa, es decir, beta entre alfa a la alfa entre alfa menos 1, menos beta por X, la solución que obtuvimos, ¿verdad? Que es, otra vez, beta sobre alfa a la 1 entre alfa menos 1. Esa fue la solución del problema, ¿verdad? ¿Se podría esto expresar de una manera distinta? No lo sé, a lo mejor factorizar aquí algo de esto, pero no se ve tan sencillo, ¿verdad? Dejémosla así, tal cual. Ahora, la clave está en qué dice el teorema de envolvente. Mi solución, el valor óptimo de la función, dependió de los dos parámetros. Ahora, ¿qué pasa con mi función de valor cuando cambia alfa o cambia beta? ¿Cómo cambia b cuando cambia ya sea alfa o beta? Bueno, derivar esto respecto a alfa o respecto a beta está, como pueden ver, más o menos complicadón, está elaboradito. De hecho, se lo voy a dejar que ustedes lo hagan. La derivada respecto a alfa y la derivada respecto a beta. Pero lo que dice la envolvente es que la derivada de esto respecto a alfa va a ser la derivada respecto a alfa también de la función original, donde ponemos en lugar de x, ¿verdad? Vamos a derivar la función x asterisco a la alfa menos beta por x asterisco, ¿verdad? Y esta derivada está mucho más simple. Derivar respecto a alfa, esto está súper simple. Y lo mismo acá, la derivada de b respecto a beta, que está medio complicadona derivar esto respecto a beta, pues también tiene su chiste. Está peor la de respecto a alfa, por cierto, pero la de respecto a beta también tiene lo suyito, ¿no? Es un producto aquí, aquí no, pero en fin, tiene su chiste, ¿no? Y la de alfa, estaban complicadas las dos. Sin embargo, la envolvente me garantiza que eso es la derivada. También, esto era una alfa, respecto a alfa aquí y aquí respecto a beta. La derivada parcial respecto a beta de lo mismito, la misma función original, pero con la x asterisco allí que la dejo ahí esperando, ¿verdad? Es decir, que quedaría aquí x asterisco a la alfa menos beta por x asterisco. Por cierto, ¿cómo se deriva esto respecto a alfa? Como si el x fuera constante. Pues alfa, x asterisco al alfa menos 1. Y ya, nada más, ¿no? Y la derivada respecto a beta de Minuto esto, 13. Esto es 0. Aquí me quedaría simplemente x asterisco. Derivo como si fuera constante. Pero ahora ya sé quién es x asterisco. Es la original de acá. Entonces, las derivadas quedaron mucho más fáciles que al haberlas hecho directamente acá. Me ahorro un montón de trabajo. Intenten derivarlas directamente de acá. Saben derivar muy bien ustedes. Y van a ver que después de simplificar un montón de cosas, les va a dar exactamente esto. Recuerden, esto con la x asterisco, lo que dice aquí, mi solución del problema, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil el lado derecho que el lado izquierdo. Por eso la envolvente me da mucha luz para qué estar haciendo, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, ustedes compruébenlo. Pongan aquí x asterisco en ambas soluciones. Ya, alfa por aquello, ¿verdad? Beta por aquello. Y bueno, x asterisco tal cual. Y nada más demuestren que al derivar esta cosota respecto a alfa hacia pie, les va a dar lo mismo al final de cuentas, o de respecto a beta les va a dar lo mismo que acá. Entonces, tiene sus ventajas este teoremita, ¿verdad?